que vamos avanzando en la exposición de la palabra, vamos a ir avanzando también en la lectura. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por la obra maravillosa, Señor, que has hecho en cada uno de nosotros, a través, Señor, del derramamiento de sangre, Señor, de tu amado Hijo. Señor, esa sangre preciosa, Señor, que ha sido derramada, Señor, que ha costado tanto, Señor, que ha costado la vida de tu Hijo. Señor, y hoy podemos ser parte de tu familia, ser parte de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Señor, por este privilegio y esta gran responsabilidad, Señor, de exponer tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes, Señor, que no sea de tropiezo, Señor, para la vida de mis hermanos. Pero también, Padre, yo te ruego que prepares nuestros corazones, Señor, que estemos preparados, Señor, nuestros oídos espirituales para poder recibir tu palabra, Señor, y que tú puedas obrar en ella, Señor. Que tú nos exhortes, Señor, si es necesario. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Y para avanzar, quisiera antes de entrar un poco en el contexto de este pasaje, en donde nuestro Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que volvernos unos versículos atrás, en el capítulo 13, estamos en el contexto que está el Señor con sus discípulos en la última cena, y en el versículo 33, el Señor le empieza a explicar que su fin se está acercando, que Él debía regresar al Padre y que ya físicamente no estaría más con ellos. Obviamente los discípulos estaban asombrados, se entristecieron, habían estado 3 años con nuestro Señor, allí caminando, siendo sus discípulos, siendo discipulados por nuestro Señor, y ahora se tenían que despedir. Y estaban tan conflictuados con esta noticia que no escuchan el mandato que el Señor les da en el capítulo 34, en el versículo 34 y 35 de este mismo capítulo 13, donde les dice que debían amarse unos a otros, y esa forma de amarse le iba a demostrar al mundo que ellos eran discípulos de ellos, ¿no? Y la pregunta que deberían haberse hecho quizás Pedro o Tomás o Felipe, como vamos a ver, que no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, quizás sería con respecto a esto: ¿de qué manera, Señor, podemos amar a nuestro prójimo? ¿De qué manera podemos amarnos unos a otros? ¿Cómo sería la forma? Pero no le pregunta eso. Pedro dice en el versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Pedro se había quedado con esto de que el Señor se iba, que le había dicho en el versículo 33. Y aparentemente el versículo 34 y 35 como que no están en su cabeza, ¿no? Él está preocupado por esta situación. Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ahí tenemos el versículo 38, famoso. Dice: Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y en este contexto, que el Señor está anunciando su partida, tenemos el capítulo 14, donde el Señor empieza a animar a sus discípulos, ¿no? Él ve cómo estaban preocupados, la congoja de sus discípulos, que no entendían por qué se iba, a dónde se iba. Y ahora el Señor, a partir del capítulo 14, versículo 1, le va a decir: no se turbe vuestro corazón, no se preocupen.
¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Nuevamente el Señor les repite lo que le había dicho en el versículo 33. Pero ahora le da un poco más de detalles. Ahora le especifica un poco más. El Señor le está diciendo, esta separación física es temporal. Me voy a ir, pero voy a volver. A donde yo voy, ustedes no pueden estar ahora, pero ya van a estar. Ustedes también van a ir a la casa de mi Padre. Es más, les dicen allí en el versículo 4, ustedes conocen el camino. Ustedes saben a dónde voy. Conocen el camino. Pero hay momentos en la vida, así como los discípulos, que cuando pasamos dificultades, aflicciones, malas noticias, a veces estamos tan turbados, tan preocupados, que nos olvidamos de las palabras del Señor. Y eso parece que es lo que estaba pasando con los discípulos. No estaban prestando atención a lo que el Señor les dice. Y lo vemos en el versículo 5. Tomás, otro discípulo, le dice al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pero Tomás te dijo que va a la casa del Padre. ¿Cómo que no sabemos? Te lo volvió a explicar, te lo repitió, pero ahora con más información. ¿Cómo es que no sabemos? Y en este contexto, donde el Señor le está diciendo de su partida, donde le está diciendo que va a preparar morada para ellos, que no podían ir con Él en ese momento, pero sí iba a haber un tiempo donde iban a estar. El Señor le está trayendo consuelo a sus corazones y le dice, ¿no? Le dice lo que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A estas preguntas que le hacían los discípulos, tanto como Pedro como Tomás, ¿cuál es el camino, Señor? ¿A dónde vas? Estamos desorientados. El Señor lo primero que les dice es, yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿El camino a dónde? El camino al Padre. Porque nuestra entrada a la morada del Padre depende enteramente del Señor Jesucristo y de lo que hizo a nuestro favor a través de su muerte, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Él es el camino. Jesús estaba animando a sus discípulos a cambiar la mirada de lo temporal a lo eterno. Ellos estaban pensando solamente ahí en lo temporal, como muchas veces nosotros pensamos en cosas temporales, en las cosas pasajeras, y nos olvidamos de centrarnos en las cosas eternas. Y esta misma exhortación que el Señor le está haciendo a sus discípulos también lo está haciendo a través del Evangelio de Juan con cada uno de nosotros. Somos exhortados, ¿no?, a no mirar, a no fijar nuestra mirada en las cosas pasajeras, sino en lo eterno. Nuestro Señor Jesucristo no vino simplemente a decirnos, ese es el camino. No vino simplemente a traernos un mapa para que nosotros podamos guiarnos y ver por dónde ir, cómo llegar a las moradas del Padre. No. Jesús es el único camino posible. Y eso es lo que nos está diciendo y le está diciendo a los discípulos con yo soy el camino. Todos los caminos que los hombres han
pretendido usar a través de los siglos son completamente inútiles, porque ninguno de esos caminos pueden llegar al Padre, porque el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Y ese camino no es una doctrina, ese camino no es una filosofía, ese camino no es una religión, ese camino es una persona. Aquel que siendo Dios y hombre dio su vida en una cruz. ¿Para qué? Para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios, por causa de nuestros pecados. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando Juan pone esta palabra, nadie, en el idioma original, allí en el griego, cuando escribe Juan en griego, la palabra nadie, o sea, significa nadie. Que nadie puede ir a Cristo, al Padre, si no es por medio de Cristo. Nadie llegará a la presencia de Dios con todos sus pecados perdonados, a menos que se humille delante de Cristo, a menos que reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Nadie. A menos que no vayas por el camino que es Cristo, nadie podrá presentarse delante del Padre. Nadie podrá morar con el Padre, porque Cristo es el camino. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay un atajo, sino que Cristo, y solamente Cristo, es el único que nos puede llevar al Padre. Pero no solamente es el camino, sino que también dice que es la verdad. Y no simplemente se trata de que el Señor era un buen maestro, un buen intérprete de la verdad. Lo que Jesús está diciendo acá, que Él es la encarnación de la verdad de Dios. Y tenemos que volvernos un poco en el libro de Juan, al capítulo 1, en el versículo 1, donde Juan muestra quién es el Señor. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta palabra griega, en el griego es logos, verbo o palabra, se utiliza, o sea, para decirnos que Jesús es el verbo, Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Que existía en el principio cuando nada había sido creado. Pero en un momento de la historia vemos que se hizo carne, se hizo hombre, lo que quiere decir el versículo. David en el Salmo 33:6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo que vemos, lo que Juan nos está diciendo al inicio de su evangelio es que aquella palabra por medio del cual Dios creó el universo, Génesis 1:1, y creó Dios y dijo Dios. Vemos a través de todo el capítulo 1 la creación. Dios crea a través de la palabra. Dios creó el universo. Es la palabra por la cual Dios ha creado todo el universo. Es una persona divina que penetró el tiempo y el espacio. Él siendo Dios, Él rompió con eso y vino a este mundo y se hizo hombre. Porque este verbo era Dios, estaba con Dios y se hizo carne, se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que habitó entre nosotros. No solamente es el camino, sino que también es la verdad. Y volviendo nuevamente a nuestro versículo en capítulo 14, pero ahora en el versículo 8,
Tenemos otros discípulos que aparecen, es Felipe, que le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el Verbo, Él es la palabra. Él es Dios encarnado. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si conoces a Cristo, conoces al Padre. Eso es lo que le está diciendo nuestro Señor a Felipe. Felipe, tuviste 3 años caminando conmigo. ¿Cómo que no conoces al Padre? Me viste a mí. Debes conocer al Padre. ¿Por qué? Porque el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. De manera que Jesús es aquel que revela, manifiesta e interpreta a Dios el Padre en toda su plenitud. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Y nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Jesús es la clave para entender la verdad de todo lo creado. Porque fue para Él, por Él, que todas las cosas fueron hechas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dice David en el Salmo 19. Los cielos son como un libro que nos revelan la gloria de Dios, el poder, la majestad, la sabiduría de nuestro Dios. No importa cuánta información puede acumular un ser humano acerca de las cosas creadas. Pero si toda esta información uno no puede ver su gloria, no puede ser movido a postrarse en adoración delante de Él, ese conocimiento es completamente inútil, es defectuoso, es incompleto. Ese conocimiento es vano. Si todo lo que vemos, si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos, y entendiendo esto, no hace que nos postremos y adoremos a nuestro Dios, todo ese conocimiento que podemos tener de las cosas creadas es vana, no sirven para nada. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Jesús para mostrar su gloria, y es Jesús el que le da significado y sentido a todo lo creado. Déjame decirte algo. Si no tienes a Cristo, no importa cuánto conocimiento académico puedas tener, de nada va a servir en tu vida. De nada sirve que tengas conocimiento, mucha información en tu cabeza, si al final de cuentas desconoces la verdad, desconoces esa verdad que le da sentido a tu vida, le da propósito, le da significado a todo ese conocimiento. Ese conocimiento es intrascendental, vano, no sirve para nada. Y no estoy menospreciando el conocimiento académico, no estoy diciendo que no estudies, no estoy diciendo que te capacites. Lo que estoy diciendo es que no es lo mismo conocer pequeñas verdades humanas que poder conocer la verdad verdadera. Y esta verdad no es un sistema filosófico. La verdad es una persona, es el Dios encarnado, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Si no le conoces a Él, si no tienes una relación personal con Él, estás en tinieblas.
aunque tengas todo el conocimiento del mundo, aunque tengas muchos títulos colgados allí en la pared de tu casa y mueres sin conocer esta verdad, ningún conocimiento va a poder aliviar tu dolor y tu miseria cuando tengas que pagar por tus pecados en la condenación eterna. Ningún título va a pagar ese dolor, ese sufrimiento que vas a tener eternamente si no tienes a Cristo en tu vida. Él es el camino, Él es la verdad, pero también Él es la vida. Porque el hombre incrédulo no puede ver el camino, no puede conocer la verdad. ¿Saben por qué? ¿Por qué no ven el camino? ¿Por qué no pueden conocer la verdad? Porque está espiritualmente muerto. Y alguien muerto no puede responder a ningún tipo de estímulo. Un cadáver no puede reaccionar a ningún tipo de estímulo físico. Y un cadáver espiritual no puede reaccionar a ningún estímulo espiritual porque está muerto. No tiene vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 4. Para poder ver la luz de la gloria de nuestro Señor, primeramente necesitamos vida. A menos que Cristo te dé vida, le dé vida al incrédulo, está completamente muerto. Si Cristo no te ha dado vida, si tú no tienes la luz de Cristo en tu vida, estás espiritualmente muerto. Eres un cadáver, eres un zombie espiritual. Y es la nueva vida en Cristo lo que nos permite tener una nueva visión de las cosas. En Jesús encontramos la verdadera vida, una vida con propósitos claros, tanto para nuestros años sobre la tierra como para la eternidad. Si no hay vida, tampoco hay luz. A menos que Cristo nos dé vida, estamos completamente muertos. Juan en el capítulo 11, versículo 25 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No sé qué tan saludable has venido hoy a la iglesia, no sé qué tan saludable te creas que estés físicamente, o cuán contento viniste hoy a la iglesia, o creas que tu vida va todo viento en popa, como dicen. Déjame decirte algo. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, eres un cadáver espiritual. No importa cuántos ejercicios hagas en la vida, no importa lo sano que comas, estás espiritualmente muerto, alejado de Dios, yendo a la condenación eterna. Juan en el capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, Juan? ¿Es vivir para siempre? ¿Es no morir nunca? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quieres la vida eterna? Debes conocer a Dios y a Jesucristo, que ha sido enviado por el Padre. Hay un solo Dios verdadero. Hay un solo medio que nos lleva a conocer y reconciliarnos con ese Dios para poder disfrutar de Él. Y ese único medio y ese camino es conocer a Cristo. Deleitarnos en Él, encontrar en Él nuestra plena satisfacción, porque todos los demás caminos
nos llevan a la muerte. Y por esa razón predicamos el Evangelio. Por eso es importante predicar el Evangelio. Por eso el Señor nos manda a predicar a toda criatura. La razón por la que presentamos a Jesús como el único camino al Padre es precisamente porque Dios usa este mensaje que el mundo rechaza para traer a pecadores a Cristo. La única forma de traer a pecadores a Cristo es el Evangelio. Ese es el camino que nos lleva el Padre. Este mensaje que el hombre rechaza con toda su alma, con todo su ser, al mismo tiempo es un instrumento poderoso que Dios usa para salvar a los pecadores. ¿Saben por qué Juan escribió su Evangelio? Lo vemos en el capítulo 20 de Juan. Pero en el versículo 30, para ver un poquito más de contexto, Juan escribe esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. O sea que hay muchas cosas que Juan obvió y nos va a dar la razón. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribió todo lo que escribió Juan en su Evangelio, incluyendo el hecho de que Jesús es el camino y la verdad y la vida, la escribió para que nosotros podamos creer en Jesús. Ese es el propósito de su Evangelio. Dios usa esas verdades de su palabra para hacernos ver nuestra condición, para hacernos ver nuestra impotencia y así entender nuestra condición espiritual, que estamos sin Cristo y estamos condenados eternamente, que necesitamos de un Salvador, pero también de un Señor. Por eso no te acobardes, mi hermano, de predicar el Evangelio. Porque Cristo sigue siendo el único camino al Padre. Y esa promesa sigue vigente hoy, hace casi 2000 años. Pero sigue siendo vigente porque Cristo sigue siendo el mismo. Él es el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 8 de su carta. Y cuando usamos este versículo, ¿no?, de que Él es el camino y la verdad y la vida, para predicar a los inconversos, nos olvidamos de algo. Pues muchas veces lo usamos para predicar el Evangelio. No digo que esté mal. Lo que nos olvidamos es que el Señor no le está predicando a incrédulos. El Señor, este versículo se lo está diciendo a sus discípulos. El Señor le está hablando a sus discípulos. Cuando Él le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Le está dando la esperanza que al final del camino lo que nos espera son las moradas de la casa del Padre. Lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, no se preocupen, no se desesperen, no se preocupen por las aflicciones, por los problemas que puedan tener por predicar mi palabra. No se preocupen. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y voy a preparar moradas para ustedes. Y esto debe ser para nosotros de consuelo, aquellos que somos sus hijos, debe traernos consuelo a nuestras almas. Que el Señor no nos dejó abandonados. El Señor va a venir por su pueblo. Y lo que hacemos una vez por mes,
cada domingo, cada primer domingo del mes, es recordar su promesa, que Él vendrá a buscarnos. Él vendrá a llevarnos hacia el Padre, porque Él es el camino. Y eso es lo que estamos declarando cada domingo de Cena del Señor. Su venida por su iglesia, por su pueblo. Esta palabra debe traerte ánimo, confianza, porque las promesas del Señor son verdaderas. Son verdaderas. Quizás hoy hayas venido turbado, sin poder escuchar las promesas del Señor. Quizás tus aflicciones, tus problemas, tus malas noticias están haciendo que la palabra del Señor no llegue. No llegue. Recuerda esto. Cristo es el camino y la verdad y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Él es el camino. Si has creído en Cristo, quizás te queden pocos tiempos, pocos días, pocas horas de vida. Pero si estás en Cristo, aunque estés muerto, vivirás eternamente con Él. Y quiero, mi amigo, que entiendas esto, que Jesús no es una opción más entre muchas. No podemos decir, como dice ese famoso dicho, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios, todos los caminos conducen al Padre. No podemos decir eso. Juan capítulo 10, versículo 9 nos dice, yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo. Solamente hay un camino, una puerta que nos lleva al Padre y que nos da salvación. Jesucristo es la única opción y Él puede salvarte hoy. Ten la certeza de que algún día vas a morir. Algún día tu corazón dejará de latir y pasarás del umbral de la muerte a ese umbral sin retorno de la eternidad. Y yo te pregunto, cuando llegue ese día que el Señor te llame a dar cuenta por lo que has hecho en esta vida, ¿en qué camino te encontrará? ¿En dónde te encontrará? ¿Estarás en el único camino? ¿O estarás deambulando por los caminos alternativos que te ofrece este mundo, con los que te distrae este mundo? Dios en su misericordia permitió que escuches su palabra. Y por amor a tu alma, no lo tengas en poco. No menosprecies su palabra, no menosprecies su mensaje. No continúes transitando por tu propio camino, porque eso hará que te alejes cada día más de la fuente de vida. Un día, si no vienes a Cristo, caerás en un pozo tan profundo del cual no tendrás escapatoria, no tendrás esperanza y pasarás una eternidad de castigo eterno. Y no solamente eso, sino alejado de la presencia de Dios. Que el Señor se apiade de tu alma, que abra tu corazón y tus ojos puedan ver tu verdadera condición, de que necesitas a Cristo. Corre a Cristo, aférrate a Cristo, porque solo en Él y en nadie más hay salvación, solamente en Cristo. Ven a Cristo, corre a Cristo, porque en Él encontrarás salvación. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, yo te ruego, Señor, por aquellos que
aún no te conoce.